y así ustedes puedan revisar la charla en el futuro y por supuesto puedan compartirla con otras personas, aquí no tenemos ningún problema en eso, y si efectivamente quieren participar en el resto del ciclo, que se mantengan también conectados. Hemos tratado de diseñar un ciclo de charlas que nos ayude tanto a enfrentar lo que nos ha estado pasando en este año, pero también pensando en que es muy posible que muchas de estas cosas que hoy día hemos vivido a propósito de la incertidumbre se mantengan en el tiempo. Entonces creemos que es una preparación para ahora, pero también pensando en lo que viene, ¿sí? Así que un poco les cuento lo que vamos a tratar de conversar hoy día. Son dos temas: cómo se toman decisiones en contexto de incertidumbre, y en ese contexto cuál es el rol del líder en ese proceso de toma de decisiones. Dado que somos poquitos, yo creo que esa es una gran ventaja. Cuando uno hace un webinar muy masivo, no puede estar muy atento a lo que comenten. Por favor, con toda libertad de comentar en el chat, yo lo voy mirando mientras voy presentando, así que comenten todo lo que quieran y nosotros en el chat vamos viendo, y yo puedo ir integrando las preguntas que ustedes vayan haciendo o comentarios, por supuesto. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas, vamos a conversar entonces de estos temas. Y bueno, yo creo que de la pandemia y sus efectos llevamos un buen rato hablando. No supimos, nunca pensamos en que esto iba a durar tanto, ¿no es cierto? Al principio de la pandemia me tocó mucho participar en seminarios parecidos a este, pero sobre todo tratando de hablar de cuáles eran los efectos que podía estar teniendo la pandemia como un estresor en las personas. Pero esto se fue cronificando en el tiempo, no hay ningún estudio todavía publicado, hay mucha investigación que se está haciendo sobre cómo esto nos va a afectar. Lo único que teníamos claro era algo que había pasado a propósito del H1N1, donde se hablaba que un confinamiento de más de 2 semanas ya empezaba a generar algunos efectos en las personas. Y hemos tenido unos confinamientos y unas características muy prolongadas. Entonces, a estas alturas del partido, llevando ya 7 meses en este proceso, sabiendo que también el fin no es muy claro todavía, sabemos cuándo va a terminar, cuando tengamos una vacuna de calidad que se pueda administrar a toda la población, pero mientras no tengamos eso, no sabemos cuándo va a terminar esto. Entonces, lo que sí podemos llegar a sintetizar a estas alturas del partido, con todo lo que hemos estado viendo, es que ese mundo VUCA del que se hablaba teóricamente en tantos estudios y en tantos seminarios, hoy día es una realidad. ¿Y qué es el mundo VUCA? ¿Sí? O VICA en español. Es una sigla que quiere aludir a una descripción de un entorno sumamente dinámico a partir de 4 dimensiones reflejadas cada una en una de las letras de la palabra VUCA. La primera tiene que ver con la volatilidad, o sea, con la velocidad con la que está cambiando el entorno. Y eso yo creo que lo hemos vivido constantemente en este tiempo, ¿no es cierto? Que ya lo que pensábamos que era una manera, resulta que no es. La investigación hoy día está, y todo el análisis del entorno está en el día a día. Entonces, estamos tratando de llegar a poder entender exactamente lo que nos está pasando ahora, pero siempre hay un delay ahí en poder entender los procesos. Pero eso hace que hoy día estemos en contextos sumamente volátiles, no es posible predecir qué va a ocurrir con distintos sectores, con la educación, vamos a volver a clase, vamos a volver a lo presencial, cómo va a ser este verano, ¿sí? Sabemos que hay una velocidad que no podemos controlar. El segundo concepto tiene que ver con incertidumbre, por eso en inglés es VUCA y en español es VICA, que tiene que ver con justamente esta sensación de volatilidad del contexto. Tiene que ver con que no tenemos certezas ya sobre las cosas que van a ocurrir. Y esa falta de certeza significa que tenemos nuevos acontecimientos y muchas veces no tenemos patrones de conducta previos de cómo vamos a relacionarnos. Muchas regiones en Chile están empezando a abrirse a distintas fases del desconfinamiento y no tenemos todavía códigos de conducta. A mí me tocó ayer salir, primera vez que salgo a un lugar, y no sabía, ¿se puede usar el baño? ¿No se puede usar el baño? Es decir, no tenemos códigos todavía, entonces tenemos mucha incertidumbre, muchas preguntas sin respuesta. Una tercera característica del mundo VUCA es la complejidad, en términos de que hoy día un fenómeno ya no tiene una única causa como antes, hay muchas causas
o muchos factores que pueden estar incidiendo en que una cosa resulte o no resulte. Es decir, que una organización haya podido adaptarse y haya podido seguir funcionando en este contexto y otra igual no lo haya podido hacer, depende de muchos factores, que ya no es solo un único factor con el cual uno podría entonces tomar decisiones con facilidad, porque sabe cuál es la causa y cuál es el efecto. Las causalidades son circulares hoy día, ¿sí? Y el tercer elemento es la ambigüedad, es decir, hoy día nos cuesta mucho interpretar qué está sucediendo y cuáles son los impactos futuros que eso pueda tener. Entonces, podríamos estar pensando que hoy día un tipo de liderazgo muy estructurado, por ejemplo, muy firme, muy autoritario, podría ayudar a la gente a sentir apoyo y control, pero podría ser que en realidad eso solamente generara más compresión en las personas o más inseguridad. Es decir, es muy difícil en ese contexto interpretar qué es lo que está pasando, por qué está pasando, y qué impacto va a tener. Este contexto VUCA se ha estudiado hace unos 20 años más o menos. Nuestra sociedad en general era muy estable, por lo cual nosotros lo vemos esto como algo muy lejano, lo que pasa en otros países, que están más orientados a la innovación quizás, pero hoy día es una realidad para nosotros, para todos los contextos en los que estamos, la incertidumbre llegó para quedarse, ¿sí? Y en el estudio de la cultura chilena, que se hace un estudio a nivel mundial para evaluar las dimensiones culturales, una de esas dimensiones es la tolerancia a la incertidumbre. Y en Chile nosotros tenemos muy baja tolerancia a la incertidumbre en todos los estudios, nos gusta todo por escrito, todo bien refrendado, somos desconfiados, por lo cual probablemente para muchos esta situación de incertidumbre ha tenido mucho más estrés o ha traído mucho más estrés que para otras culturas que puedan estar acostumbradas a la incertidumbre. Entonces, este contexto VUCA podría ser uno de los grandes efectos que la pandemia va a dejar junto con la aceleración de la transformación digital, que también nos genera más incertidumbre. Son cosas que ya podríamos estar pensando que llegaron para quedarse. Y esa frase cliché de que lo único permanente es el cambio, hoy día es una realidad para nosotros, porque no podemos proyectarnos si no sabemos efectivamente si en 2 semanas más va a haber un rebrote, nos van a volver a confinar, vamos a volver a enfrentar otra crisis económica, cómo va a superar distintos negocios, distintos sectores, cómo van a enfrentar lo que está ocurriendo. Hemos hecho hartos seminarios durante este año en la universidad, en distintos contextos, con empresas privadas, abiertos, en clase, y hemos hecho el ejercicio que la gente cuente cuál es el sentimiento que más lo ha acompañado en este tiempo. Y si bien eso ha ido mutando un poquitito, quizás ahora hay menos temor y menos ansiedad porque hemos visto más lejana la enfermedad, aunque el riesgo de enfermarnos es real, en todas las veces que lo hemos hecho nubes de palabras a través de algunas herramientas tecnológicas y siempre ha salido la incertidumbre como la palabra más grande, es decir, como el sentimiento más frecuente que hemos experimentado en este tiempo, junto habitualmente con sentimientos que tienen una valencia negativa como la ansiedad, la angustia, el miedo, la tensión, pero también con algunos otros sentimientos o percepciones más positivas asociadas a la esperanza y a la oportunidad. Hay muchas personas, algunos alumnos del MHD, de hecho del Magíster, nos han comentado que hacía mucho tiempo, quizás nunca antes habían podido almorzar con sus hijos, estar con sus hijos en días de semana por el trabajo. Entonces también había oportunidades de hacer cosas que antes no hacíamos o encontrarnos de una manera diferente. Entonces no es todo negativo, sin duda, pero la incertidumbre es la palabra que mayormente hemos visto. No sé si coincide con las experiencias de ustedes, si alguien quisiera compartir algo en el chat, si le hace sentido que eso ha sido lo predominante en este año 2020 y también un cachito del 2019. A los que fueron llegando después, comunicarnos por el chat, por favor, porque el panel de preguntas-respuestas es un poco más difícil para mí para observar mientras estoy con la presentación. Bueno, siéntanse libres de comentar lo que les parezca. Entonces, frente a esto, obviamente yo, como soy un ratón de biblioteca, me voy a averiguar cómo se entiende este concepto de incertidumbre, qué significa, ¿no? Y buscar una definición. Primero,
la incertidumbre se caracteriza por ser un sentimiento de vulnerabilidad. Esa es la primera parte de la definición que hemos ido encontrando. Y en segunda parte también hay una sensación de pérdida de control, y eso probablemente ha sido el elemento más desestructurante que ha tenido todo este tiempo, la pérdida de control. Por eso ahora estamos un poco más tranquilos, porque hemos adoptado ya rutinas en nuestras casas o donde estemos en confinamiento, en nuestros trabajos, y en esas rutinas, aunque estamos muy cansados, por lo menos ya tenemos cierto control. Las rutinas siempre nos ayudan a generar estructura. La rutina que teníamos en marzo, en las primeras semanas, ¿no es cierto?, de levantarnos a cierta hora, llevar a los niños al colegio, ir al colegio, coordinar las tareas de la casa, salir a trabajar, o tener alguna actividad social, nos daban cierta estructura. Los viernes se hacían actividades sociales, ahora uno no tiene idea qué día de la semana es, ¿no? Está ahí medio perdido. Y lo que nos dice Leonardo, que nos acompaña por ahí, es que ha sido complicado, y que efectivamente el no saber si vamos a encontrar o no vamos a encontrar a las personas nos genera también mucha incertidumbre. Si tú, Leonardo, eres quien yo creo que te conozco, además tú tuviste que irte de donde estabas viviendo, ¿no es cierto?, y perderte un año importante en tu carrera. Entonces, de alguna manera, para los que están saliendo de la universidad, o los que están saliendo del colegio, o entrando a la universidad, o entrando a un nuevo trabajo, ha sido bastante más estresante, porque no han podido tener esa socialización básica que tenemos siempre que estamos cuando estamos con nuestros pares, ¿sí? Les voy a insistir que me es más fácil que me hablen por el chat, porque me cuesta un poquito más por preguntas y respuestas. Está habilitado, debieran poder hablar por el chat. Entonces, estos son dos elementos que caracterizan la incertidumbre: la vulnerabilidad y la pérdida de control. Y en ese contexto, también cuando se permanece en el tiempo, nos va generando este estrés del que estamos hablando. Y esto es lo que caracteriza la incertidumbre. Entonces uno ahí de alguna manera plantea cómo tomamos decisiones en un contexto de incertidumbre, ¿sí? ¿Cómo hacemos para poder enfrentar un proceso de toma de decisiones? Bien. Frente a esto, yo solamente quisiera, porque es algo que he hecho en todas las charlas que he dado, clases que he dado al respecto, recordarles que lo que estamos viviendo, y hemos vivido una crisis que tiene unas características únicas, porque por un lado, las crisis habitualmente tienen un inicio muy claro y un fin muy claro, y nosotros, como les decía al principio, sabemos cuál es el hito que marca el fin, pero no sabemos cuándo va a llegar ese hito, que es que podamos tener una vacuna para esto, pero sin duda muchos aventuramos que si pasó esto una vez, puede volver a pasar y podemos volver a estar en una situación similar, dada la globalización y cómo se generó esta pandemia. Por otro lado, es una una crisis muy particular, porque la mayoría de las crisis, a nivel personal y social, las resolvemos a través del contacto con otros. O sea, cuando alguien pierde un familiar o pasa un momento difícil, el que otro te venga a ver, te acompañe, te abrace, el poder interactuar cara a cara, es una de las mayores fuentes de apoyo y de recursos con los cuales salimos. Y justamente esta pandemia nos impide o nos ha impedido tener contacto físico. Entonces, y nos ha aislado bastante. Y en ese aislarse, por mucho que uno siga en contacto a través de vías electrónicas, no es lo mismo. A veces uno no guarda sus sentimientos, no los cuenta, etc. Entonces, ha sido más complejo de superar esta crisis, porque ha roto nuestros esquemas de cuáles eran los mecanismos con los que los humanos enfrentábamos las crisis individuales y sociales. Quienes han tenido la desgracia de perder un familiar en esta época, ya sea por la pandemia o un ser querido, o por otra razón, han visto lo difícil que es. A mí me ha tocado ir a 2 funerales en esta época, lo difícil que es no abrazar al otro que ha perdido a alguien, lo difícil que es no abrazar a los padres, en mi caso, que son mayores y que los podría contagiar, para los mayores lo difícil que es no poder abrazar a los niños. Entonces, de alguna manera, ese ha sido un dolor que nos ha acompañado en esta crisis y que nos hemos estado relajando, es cierto, pero también sabemos que va a venir algún rebrote.
Pero ¿por qué quiero hablar de crisis y quiero hablar de toma de decisiones? Porque en chino, crisis se escribe con 2 kanji. Los kanji son estos dibujos. Así escriben crisis los chinos. No le echemos la culpa a los chinos de lo que ha pasado. Y crisis en chino se escribe con 2 kanji. Uno significa amenaza y el otro significa oportunidad. Y efectivamente estamos en una crisis real asociada a una amenaza real, pero que en ese mismo contexto nosotros podemos transformar en una oportunidad para desarrollar nuevos recursos, adquirir nuevas habilidades y repensar muchas cosas en nuestra vida. Y así, desde este mismo contexto VUCA, del que les hablaba al principio, que tiene estas 4 características, aquí hay un autor que nos propone transformar este concepto, y entonces darle un nuevo sentido a cada una de estas palabras, y ver cómo podríamos afrontar cada una de estas. Y en ese sentido, la volatilidad del contexto, del entorno, se puede ayudar a resolver teniendo la visión muy clara, el propósito, ¿sí? Y entonces, en un contexto de crisis, lo que nos va a guiar y nos va a acompañar para el proceso de toma de decisión es tener un propósito, una visión, ¿sí? Y eso implica además de poder, en el caso de las organizaciones, comunicar esa visión a los otros, ¿sí? De manera que la podamos compartir y entonces esa visión nos va a ayudar a bajar esta percepción de volatilidad del entorno. Frente a la incertidumbre, lo que tenemos que trabajar acá es el entendimiento, es decir, hacer un proceso de pensar sobre lo que está ocurriendo, porque la incertidumbre es mucho más emocional, como dijimos, un sentimiento de vulnerabilidad, de pérdida de control. Entonces, el tratar de hacer esfuerzos de entendimiento y de comprensión, en inglés understanding, para mantener la misma letra, este proceso, tiene que ver con la empatía, con la capacidad de poder entender las perspectivas de los otros para poder llegar a entendernos. Estamos todos en un contexto de incertidumbre, estamos todos tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo para salir adelante, entender desde dónde está pasando lo que está ocurriendo, probablemente el camino puede ir en esta línea. Frente a la complejidad, lo que nos propone este autor es la claridad. Y esa claridad tiene que ver con una comunicación muy directa y transparente. Y eso también es parte de los desafíos del liderazgo. El cómo, a partir de, en esta complejidad, el que tengamos claro lo que va a pasar y lo podamos decir, anticipar, conversar de una manera directa y transparente, es mucho más facilitador. Si en esta complejidad no somos claros en la comunicación, ni en lo que necesitamos, en lo que pedimos o en lo que esperamos, vamos a generar más ambigüedad, vamos a ir aumentando la 4ª característica, en vez de generar un poco más de luz entre esta complejidad, ¿sí? Y respecto de la ambigüedad, lo que nos proponen es agilidad. ¿En qué sentido la agilidad? Flexibilidad. Sabemos que no podemos predecir todo lo que está ocurriendo, por lo tanto, tenemos que tener plan A, plan B, plan C, y aprender a movernos con los recursos que tenemos. Si yo en este momento, porque no tengo un coanfitrión en el webinar, no pude usar preguntas y respuestas, bueno, habilito el chat y vemos cómo nos podemos comunicar de otra manera, pero no puedo yo quedarme aquí mascullando y frustrada porque no nos podemos comunicar, o por no haber podido cambiar el formato del webinar. Lo importante es lograr el resultado, y en eso todos hemos estado expuestos estos 7 meses, y quizás un poco más, a flexibilizarnos y buscar otros caminos para encontrar la respuesta. Entonces, no quiero yo transmitir esta visión pesimista de que estamos en un mundo VUCA y no hay nada más que hacer. Tenemos muchas cosas que podemos hacer frente a esta incertidumbre, y tiene que ver con centrarnos nuevamente en los propósitos, observar y atender a lo que está pasando en nuestro entorno, ser muy directo en nuestra comunicación y estar siempre dispuestos a hacer las cosas de otro modo o a hacer otras cosas. Y entonces ahí viene nuestro tema central de lo que vamos a hablar hoy, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo tomamos decisiones en este contexto de incertidumbre? ¿Sí? Y bueno, si uno busca, y ustedes pueden hacer el ejercicio, porque yo lo hice hoy día en la mañana, busquen qué dice Google, nuestro gurú, sobre cómo tomar decisiones en incertidumbre, les va a mostrar este diseño. Que esto es el modelo clásico de cómo se toman decisiones.
¿sí? Se define un problema, se analizan los antecedentes, y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pasos. Ustedes lo van a encontrar tal cual en las redes. Estos son los 7 pasos para tomar decisiones. Pero la verdad yo les voy a contar que no, que esto es un proceso racional, teórico, que no siempre funciona de esta manera, y se los voy a contar desde lo que plantea Daniel Kahneman, que es un premio Nobel de Economía, que es un psicólogo, que escribe un libro que recomiendo leer, que se llama Pensar rápido, pensar lento, o Pensar rápido, pensar despacio, siempre lo digo mal, y que él nos plantea que en la ecuación de las decisiones, la emoción entra por la puerta grande, como los toreros. ¿Ah? ¿Qué significa esto? Que muy pocas veces un proceso de toma de decisiones es realmente racional. ¿Sí? Y entonces yo les quiero contar hoy día un poquito por qué dice esto este señor y por qué se ganó el premio Nobel, y como es el único psicólogo con premio Nobel, nosotros lo contamos en todas las charlas. Además está vivo, entonces todavía pueden ver videos de él y charlas muy interesantes que da al respecto. Y lo vamos a hacer con un pequeño ejercicio, ¿sí? Como no pueden levantar su micrófono, habría sido lo ideal para escuchar esto. Les voy a pedir que lo hagan, si no tienen mucha vergüenza, lo hagan en casa. Que por favor lean en voz alta el color en el que está escrito cada palabra. ¿Lo lograron? Bueno, ahora les voy a pedir que repitamos el ejercicio y ahora van a tener que indicar en voz alta el color con el que está escrito cada palabra. ¿Qué pasó? A ver si me pueden contar por el chat. ¿Pudieron? ¿No pudieron? Es más lento, pero se puede. ¿Qué más? ¿Qué más les pasó? Mucho más complicado. ¿Qué pasó aquí? En el primer caso, había una sola, el cerebro de ustedes solo tenía que hacer un ejercicio porque el color coincidía, ¿sí? Pero la segunda vez, primero muchos empezaron a leer los colores, otros las palabras, se empezaron a enredar, pero como a la mitad probablemente ya empezaron a pillar el truco, ¿sí? Esto se llama efecto Stroop, que tiene que ver con qué hace el cerebro cuando tiene información divergente, como en este caso, la palabra que tiene un significado del color escrita de otro color. Entendió el patrón a la primera y empezó a leer en forma automática y podía leer, uy, tengo conexión inestable. Espero no haberme pegado. Voy a volver a explicarlo por si me pegué porque me salió que tenía conexión inestable. El cerebro tuvo una sola información, ¿sí? Y por lo tanto daba lo mismo si leía la palabra o miraba el color, podía contestar muy rápido y eso lo hace en sistema automático. Pero cuando pasamos a la segunda tarea, llegó información divergente y el cerebro ya no puede hacerlo en forma automática y tiene que encontrar un patrón. Y aquí no hay patrón, porque yo a propósito, malvadamente, no volví a poner ninguna palabra igual, es decir, todas las palabras que están en azul son distintas, hay 2 veces el amarillo, no se repite, pero en general el verde, por ejemplo, está escrito en amarillo, en morado, en rojo, en amarillo, bueno, no, en amarillo está 2 veces. Entonces, si se fijan, no había cómo encontrar el patrón, no había patrón. Entonces el cerebro tuvo que procesar información. Y este efecto tan sencillo que nos pasa cuando tenemos información divergente tan simple,
escalémoslo cuando tenemos que tomar una decisión más compleja, ¿sí? Entonces, aquí yo, sin dármelas de neurocientífica, porque no lo soy, pero sí agradezco toda la evidencia que hay en esta línea, tratar de entender cómo funciona el cerebro para la toma de decisiones. Y lo que estos señores, Kahneman y Tversky, porque no era solo Kahneman, ¿sí? Lo que pasa es que Tversky ya murió, ellos proponen que el cerebro funciona con dos sistemas. Esto ya se sabía de antes, pero ellos han logrado hacer mucha investigación para demostrar cómo esto afecta a la toma de decisiones. Lo interesante es que estos sistemas, el sistema 1 y sistema 2, que le llamaron ellos, y creo que es una buena manera de entenderlo, en técnico este es el periférico y este es el central, pero queda más clarito así, funcionan diferentes. Primero, el sistema 1 es ágil, intuitivo, emocional, rápido, ¿sí? Requiere mucha menos energía para funcionar, ¿sí? ¿Y por qué? Porque es inconsciente y porque se basa en reconocer patrones y experiencia, ¿sí? Por lo tanto, es mucho más pragmático. Y en este sentido, este sistema 1 tiene la ventaja de que es muy ahorrativo y nuestro cerebro tiene una máxima, que es tratar de utilizar la menor cantidad de energía para tener todo el resto de la energía disponible por si hay que movilizar el cuerpo. ¿Qué significa esto? Que nuestro cerebro aprendió a atender rápidamente a claves de manera muy intuitiva y muy ágil para poder identificar cuando algo se acerca, si es una amenaza o es una oportunidad, si es algo bueno o algo malo, si es un enemigo o es una de la tribu amiga, ¿sí? Por decirlo así. Porque con eso, si utiliza poca energía en el cerebro, nuestro cerebro consume mucho azúcar, ¿sí? Tiene el resto de energía disponible para que el cuerpo haga la conducta de huida si fuese necesario para salvar la vida, ¿sí? Entonces, este patrón del sistema 1 ha sido el rey de la adaptación, por lo tanto, siempre va a existir en nuestro funcionamiento. Si usted no tuviera este sistema, no podría conducir un auto, porque tendría que estar cada vez pensando qué tengo que hacer, mover la palanca, señalizar, girar el volante. Cuando las cosas se automatizan, el cerebro libera energía, ¿sí? Libera capacidad, memoria, por decirlo así. Pero este sistema tiene algunas debilidades, porque para armar patrones lo que hace es que toma 3 o 4 elementos, y en esos 3 o 4 elementos usted puede armar un estereotipo. Y con ese estereotipo hay una alta probabilidad de que usted genere un prejuicio, y que en el fondo tome una decisión equivocada. Y entonces, cuando... No sé si conocen el caso de una señora que rescató un puma, pensó que era un gatito, lo empezó a bañar y se cuenta que era un puma finalmente. O sea, uno podría equivocarse y confundir un puma por un gatito, y eso le puede costar la vida, ¿sí? Porque a lo mejor solamente vio, es felino, tiene unas orejas y una forma, y no se dio cuenta del grosor del animal, etc. Eso lleva al mundo de las organizaciones mucho más delicado, porque uno podría tomar decisiones basadas en estereotipos y prejuicios, con lo cual va a generar indudablemente mucho error. Todos los procesos de selección de personas que están basados en patrones tienen una alta probabilidad de estar dejando fuera a ciertos grupos. Si yo tengo el patrón que se transforma en estereotipo de que las mujeres se involucran menos en el trabajo porque tienen una vida que las atrapa, eso va a hacer que yo tome unas decisiones erradas si es que las hago con el sistema 1, porque las voy dejando fuera del desarrollo de carrera. Esto podría ser inocuo si usted tiene que elegir qué se va a poner en la mañana o a qué restaurante ir a comer, pero en decisiones que afectan personas esto no es inocuo, ¿sí? Y puede traer consecuencias graves. Por eso afortunadamente tenemos el sistema 2, ¿sí? Pero este sistema 2 es lento, es deductivo, es él el que hace los 7 pasos de la toma de decisiones, es racional, necesita mucha energía, es consciente, está basado en reglas, no en patrones. Entonces, si usted ve que está mal escrita una palabra acá, por ejemplo la palabra decisión, uno dice con S o con C. Si uno puede hacerlo por patrón y decir, a ver, ¿dónde está escrito de nuevo? O lo escribo para saber cómo suena, cómo se ve mejor. Si con la S primero o la C primero, está haciendo sistema 1. El sistema 2 va a ir a la regla. A ver, ¿cuándo las palabras terminan en S o en C, según las reglas gramaticales? Voy a aplicar la regla y voy a tomar la decisión. Es más lento, ¿sí? Pero induce menos a error, ¿sí?
Es lógico en ese sentido, no es pragmático, es lógico. Entonces, nuestros dos sistemas funcionan, pero nunca en simultáneo. No es posible para nuestro cerebro estar en los dos niveles. Nuestro cerebro no es multitasking. Aunque usted jure de guata que usted sí puede hacer dos cosas a la vez, su cerebro no puede hacer dos cosas a la vez. ¿Sí? Cuando está en sistema 1, está en sistema 1. No es que estén pasando unos procesos en sistema 1 y otros en sistema 2. Cuando el sistema 1 no puede resolver un problema, llama al sistema 2. Por ejemplo, si yo les digo, ¿cuánto es 2 más 2? Me van a contestar rápidamente 4. ¿Sí? Y ese 4 ya es intuitivo, usted no hizo la suma, porque se lo aprendió de memoria. Yo digo, 3 por 2, 6. Eso es intuitivo, se lo aprendió de memoria y entonces salta. Pero si yo le digo 17 por 23, oh, y el sistema 1 dice, no me la puedo con esto. Es muy compleja la operación para mí, no es intuitiva, no tengo patrones porque no es algo que yo ande multiplicando habitualmente, y tiene que llamar al sistema 2 que va a hacer el proceso de multiplicación y le va a dar la respuesta. ¿Sí? Entonces no están en simultáneo, pero nosotros operamos todo el tiempo en sistema 1. Solo cuando el sistema 1 no se la puede, se va a sistema 2. Es decir, andamos en automático todo el tiempo. ¿Sí? Y andar en automático es muy eficiente, pero hay mucho riesgo de error. Y los errores, que Kahneman y Tversky los estudiaron muchísimo, se llaman sesgos cognitivos. ¿Sí? No voy a hablar mucho de eso porque eso es muy largo, pero los sesgos cognitivos tienen que ver con todos aquellos atajos que toma el cerebro para resolver problemas rápidos sin llamar al sistema 2. Por ejemplo, el efecto de halo. ¿Sí? Si a usted le cae bien una persona y esa persona trae un amigo, lo más probable es que usted dice, bueno, ya que es amigo de mi amigo y a mí me cae bien. Y no lo va a analizar mucho. ¿Sí? Cuando estamos haciendo selección, el efecto de halo también puede ser de que me pareció bien en una prueba un candidato y lo encuentro que es bueno para todas las otras. Después está el efecto de, hay efectos de pensamiento grupal, por ejemplo, cuando todo el grupo piensa igual y nadie quiere romper lo que los demás piensan, ¿sí? Hay muchos sesgos a nivel cognitivo y lo pueden buscar en Wikipedia, que hay una muy buena definición de los sesgos cognitivos, el libro Kahneman también lo explica, que dan cuenta de cómo uno hace atención selectiva. A todos nos ha pasado, a las que hemos tenido hijos, en el momento en que uno está embarazado, empieza a ver embarazados por todas partes. Cuando uno cambia de un auto, y un auto que antes no tenía o de otra marca, empieza a ver que está lleno de esos autos en todas partes. Cuando uno lo compró, creyó que había muy poco. ¿Sí? Y así, un conjunto de situaciones que nos hacen ser muy selectivos en la información. A veces hay un sesgo de confirmación, solo buscamos información en la línea de lo que yo pienso, ¿no es cierto? Y si han visto este documental que anda en Netflix sobre el dilema de las redes sociales, ahí se aprovechan de nuestros sesgos cuando nos van filtrando la información que quieren que veamos, ¿no? Para que mientras más parecida a mí la información, más agradable me resulta, ¿sí? Entonces, dado este proceso, no hay que creer ingenuamente que el proceso de toma de decisiones es siempre un proceso racional. El sistema 1 tiene la gran ventaja que me da información intuitiva, que yo lo que puedo hacer con esa información intuitiva es tratar de procesarla, pensarla, y a partir de pensar la información, yo puedo llegar a una buena toma de decisiones. En el ámbito del marketing se saben de memoria esto. Entonces, yo siempre le pregunto a mi estudiante, ¿en qué parte del supermercado está la leche? Piensen, si no lo quieren escribir. Porque uno es típico que cuando va al supermercado tiene que comprar leche o huevos. Están al final del supermercado. ¿Para qué? Para que yo me tenga que dar la vuelta entera y mirar. Y en esa vuelta entera, por mucho que yo lleve la lista del supermercado, le va llegando información al sistema 1 y le van diciendo, mira, esto es rico, esto está en oferta. Al sistema 1 le encantan las ofertas, ¿sí? Y no contrasta si los días antes o los días después estuvo más barato en el ciber, le encantan las ofertas al sistema 1, ¿sí? Y se va derechito a las ofertas. Y las ofertas están al inicio del supermercado. Entonces, el mundo constantemente nos está tratando de hacer que nosotros funcionemos solo por sistema 1. En un contexto de incertidumbre da más ganas de funcionar en sistema 1 porque efectivamente salimos rápido de la incertidumbre,
pero más que nunca, posiblemente el desafío es salir de piloto automático, ¿sí? Y en este sentido, lo más relevante acá es recordar cuál sería el rol de los líderes en este proceso, brevemente, ¿no? Cómo tomamos decisiones desde el liderazgo. Y con todo lo que el líder tiene que equilibrar, ¿no es cierto?, con todos los desafíos que tiene, que queremos reflejar en esa imagen de el delicado equilibrio entre distintos intereses y distintas miradas, hoy día en un contexto de incertidumbre donde el desafío es no andar en piloto automático, sino salir de allí y pensar antes de actuar. Si usted actúa por piloto automático, cuando lleguen a su casa y toquen el timbre, usted no se va a poner mascarilla, porque no tenemos la conducta ya en automático, ¿sí? Un amigo me contaba ayer que a la mascarilla le dicen la cartulina, como cuando uno se le olvidaba la cartulina cuando iba al colegio, entonces cuando alguien sale de la casa sin mascarilla, el otro le grita, ¡la cartulina! ¿Ah? Es una buena manera de acordarse de lo que uno siempre le olvidaba. No tenemos el hábito todavía, no es intuitivo, por lo tanto es mejor pensar. Entonces, la estrategia comunicacional que ha tenido es, cuando va a salir de su casa, piense 3 cosas. Dicen 1, 2, 3. Tratan de hacértelo fácil para el sistema 1. Lávese las manos, use mascarilla, mantenga la distancia, ¿sí? Porque lo que estamos tratando de internalizar, de hacer automática una conducta que es de cuidado. Entonces, en ese contexto de un líder en crisis, obviamente, creemos nosotros que siempre el líder está a cargo de la interacción y de la tarea, ¿sí? Relación y tarea son los 2 ejes de un líder. En un momento de crisis hay que estar más centrado en la calidad de la interacción, ni siquiera en la cantidad de tiempo, sino en la calidad de esa interacción, desplegando todas las habilidades que pueda para observar y apoyar a los colaboradores. A partir de eso es que sale del piloto automático un líder en una toma de decisiones, observando, ¿sí? Usando un poquito estas otras lógicas del BUCA, la visión clara, la comunicación clara, la empatía y la flexibilidad. Y si nos preguntásemos, aquí podríamos haberlo hecho interactivo, pero como están interactuando poco, no los voy a exigir más que interactúen. ¿Qué es lo que caracteriza a una persona que lidera una situación de crisis? Ustedes podrían contarme cuáles creen que son esas características. Yo me voy a adelantar un poquito y les voy a contar un modelo donde se plantea que lo que hoy día sería lo que esperamos de un líder en crisis es que esté calmado. ¿Qué significa que esté calmado? Que gestione sus emociones, mantiene el foco y prioriza. Es decir, sale del sistema 1. El sistema 1, como es emocional, si yo estoy ansioso o creo que esto es urgente y estoy en un estado de alerta, que ya lo estoy, tenemos que ponerle paños fríos a ese estado de alerta y eso es salir de piloto automático y gestionar esas emociones, ¿sí? Esto sirve para la vida, ¿eh? Para la vida y para las relaciones, no solo para el liderazgo. La segunda característica en la que tendría que tener hoy día un líder para facilitar esta toma de decisiones es creer en las capacidades que él tiene y en las de los demás. Aquí yo creo que es importante entender que estamos todos intentando hacer lo que mejor podemos para enfrentar en lo que estamos, ¿sí? Empático, ya lo hemos dicho, tiene que ver con estar presente y estar conectado con la realidad del otro. Cuando yo estoy en piloto automático, a veces no escucho al otro, ¿sí? No estoy pendiente, no estoy mirando. Cuando yo centro mi foco, me conecto con el sistema 2, ¿sí? En muchos lados la meditación puede ser una estrategia, el mindfulness, pero quienes no practiquen eso o no sea el contexto de practicarlo, es focalizar, mantener el foco, poner el foco en lo que se está haciendo, estar en el presente, en ese momento, y ahí es donde uno sale del piloto automático. Y también agregamos el ser valiente, porque efectivamente hay que tomar decisiones, ¿sí? A pesar de la adversidad hay que tomar decisiones. Y aquí sirve una de las máximas de la gestión basada en evidencia. Tomar decisiones con información con la información disponible de la mejor calidad posible. No puedo tener toda la información, pero al menos tengo que cuestionar la información, porque si no, estoy dejando que el sistema 1 compre los chocolates en el supermercado, y a lo mejor ya no debiera seguir comiendo más chocolate si se acerca el verano, ¿sí? Y finalmente este líder tiene que ser resiliente, tiene que enfrentar esta dificultad, este no es el momento de creer que no la podemos, yo creo que hay que confiar en las propias capacidades. Bien, para ir terminando, porque estamos en la hora y me gustaría ver si hay comentarios o preguntas,
Diríamos que la manera de trabajar o de afrontar este mundo de incertidumbre en el cual tenemos que tomar decisiones tiene que ver con contenernos y apoyarnos unos a otros, es un rol del líder y de todos muy importante. Poner foco en la oportunidad que trae la crisis, ¿sí? Salir del piloto automático, y aquí agrego una frase de Kahneman. Kahneman dice que mientras más estudia los sesgos cognitivos, más se da cuenta que son súper difíciles de controlar, ¿sí? Pero también mientras más estudia los sesgos cognitivos, se da cuenta que es con otros con que yo logro salir de mis sesgos cognitivos. Cuando tomamos decisiones de manera participativa, salimos todos del piloto automático de nuestros propios sesgos, ¿sí? Y entonces eso permite que resolvamos. Eso requiere, para que podamos tomar decisiones en forma participativa, necesitamos a un líder con una buena calidad de la interacción, porque si no hay una buena calidad de interacción, difícilmente la toma de decisiones se va a poder transformar en participativa. Y para eso este líder tiene que estar presente. Finalmente, creemos que eso tiene que ver con tener claridad respecto del rol que la comunicación va a tener en este proceso, no hemos dicho nada nuevo, y promover, a pesar de la distancia física, promover el contacto del equipo para facilitar la toma de decisiones participativas. Bien, por mi parte, esto es lo que yo quería compartir, dejar la pregunta abierta de qué viene para nuestro futuro, y nos quedan unos minutitos, nos quedan unos 10 minutos, por si alguno de ustedes quisiera hacer alguna pregunta o comentario, les insisto, por favor, por el chat. Si alguien no puede por el chat, voy a ir mirando igual las preguntas y respuestas. Preguntas, comentarios, opiniones. Nada, fui tan clara que me entendieron absolutamente todo lo que dije. No, no creo, Alfredo, yo lo digo un poco en broma. ¿Ah? Algo espero haber provocado alguna duda, alguna inquietud, algún interés en que quieran decir algo más. Gracias, Leo. Bueno, ustedes no ven los comentarios de los otros, pero Alfredo me decía que era justo, yo dije tan clara y Alfredo puso muy clara, pero no. Y Leo nos comenta que efectivamente esto puede también servir mucho en el trabajo clínico, para también los psicólogos clínicos, el entender también cómo efectivamente el que ayuda, y eso es importante plantearlo, el que ayuda también a veces se va a piloto automático porque es un mecanismo muy adaptativo. Así que les recomiendo la lectura de Pensar lento, pensar rápido, pensar despacio, pero Daniel Kahneman es el autor, es un libro de divulgación bien interesante. Más preguntas, reflexiones. Sí, estúdiese los sesgos cognitivos, por ahí dicen que los sesgos nos impiden ver los problemas. Yo les recomiendo, partan leyendo sesgos cognitivos en Wikipedia, ¿sí? Ahí hay una buena descripción de los sesgos cognitivos. Wikipedia no hay que tenerle miedo, obviamente que hay que dudar de la fuente, pero está bien hecho, yo lo he revisado. En el curso que hacemos, en el Magíster de Habilidades Directivas, que tenemos un curso sobre Evidence-Based Management, justamente trabajamos los sesgos cognitivos y es muy interesante porque hay tanto sesgo como estudiante, no sé, cada estudiante elige un sesgo y lo explica, y hace mucho sentido entender cómo nosotros creemos que somos los dueños de nuestra toma de decisiones, pero en realidad nuestro cerebro nos juega aquí una mala pasada. No le gusta pensar, al cerebro flojo, dicen por ahí. Entonces, cada vez que pueda, se va a ir al sistema 1, y entonces cuando las cosas se ponen un poco peludas, es como cuando uno va al cine y dice, mira, una película que no me haga pensar. A ver, tú me preguntas algún ejemplo de líder con estas características. ¿Te refieres a que utilice el sistema 2 para pensar o que utilice el sistema 1? En general, las personas que están en cargos altos o líderes tienden a funcionar mucho desde el sistema 1, porque su experiencia
les ha dado la razón muchas veces. Entonces, efectivamente, con ellos tenemos que mostrar cómo la experiencia puede ser una buena fuente de evidencia, pero hay más fuentes de evidencia. Lo que plantea el Evidence-Based Management es que tenemos que tener una variedad de fuentes de evidencia, desde la propia experiencia, que es una fuente, la evidencia científica, la data de la organización y los stakeholders, que es lo que piensa el otro, los demás, qué impacto va a tener mi decisión. Entonces, Alfredo pregunta por horizontalidad, si eso ayuda a que los líderes cambien esto. Efectivamente, es el ejercicio de que los líderes puedan aprender a, sin dejar el rol, relacionarse de igual a igual, que es una de las competencias que nosotros trabajamos en el programa y que no es fácil de trabajar. Y una segunda competencia que también trabajamos mucho en el programa es fundar los juicios. ¡Uy, qué difícil! ¿Desde dónde estoy diciendo lo que estoy diciendo? Porque ahí es donde uno cuestiona y pasa al sistema 2, ¿sí? Ok, yo estoy diciendo entonces que los líderes tienen que dar el sistema 1. ¿Desde dónde estoy diciendo eso? ¿Qué evidencia estoy mostrando? ¿Sí? Para yo decir, o lo digo que es una intuición que yo tengo por mi experiencia o porque tengo algún sesgo, y efectivamente la evidencia científica ha mostrado que la tendencia es esa. Hay estudios incluso con médicos, que si el médico tiene que tomar una decisión un poco más difícil, va a tender a tomarla más rápida, y a veces la más rápida no es la mejor, ¿sí? Porque puede significar cortar, y no nos gusta que nos corten, ¿sí? Entonces, el generar cambio en los líderes para que puedan activar esta flexibilidad de ir transitando por el sistema 1, sistema 2, habitualmente tiene que ver con el desarrollo de habilidades directivas, no tanto con la formación técnica que uno puede de gestión, sino que con este otro elemento que mal se llaman habilidades blandas, porque yo que trabajo en eso sé que es muy difícil de desarrollar. Tenemos que remojarlos harto rato a los líderes, y nos tenemos los líderes cuando estamos en eso, remojarnos mucho, hay que hacer mucha reflexión, mucho autoanálisis, pero sin que se amenace el poder. Hay que explicar que el rol nunca va a cambiar. Lo que vamos a hacer ahora es focalizarnos en un tipo de liderazgo diferente, ¿sí? Así que, Alfredo, es la pregunta del millón. ¿Cómo ayudamos a los líderes a cambiar? Desarrollando destrezas. Esto no es algo que se aprenda en una jornada muy corta o en un taller de liderazgo de 12 horas. Esto requiere un proceso con múltiples actores que estén dándole visiones diferentes, con procesos reflexivos, para que puedan desarrollar estas competencias. Espero haber respondido más o menos a las preguntas. ¿Cómo se fomentan las habilidades blandas? Leonardo, no le llame habilidades blandas, son muy difíciles. Ahí se me fue un poco de conexión inestable. Ahí volví mi conexión. No son blandas, pero ¿cómo se fomentan? Con el trabajo personal, a través de programas de desarrollo de competencia. Nosotros particularmente trabajamos en 3 niveles: competencias personales, que tienen que ver con el autoconocimiento, competencias interpersonales, que tienen que ver con mejorar la calidad de la interacción con otro, y habilidades estratégicas, que tienen que tener con la capacidad de mirar un fenómeno con su impacto a largo plazo, pero también con todos los actores que están involucrados. Y a nivel personal, yo creo que siempre el autoanálisis, la capacidad reflexiva, hasta el punto de llegar a reírse uno mismo, siempre va a ser un buen mecanismo. Lo más difícil en este proceso muchas veces es ser honesto con uno mismo, ¿eh? Y el desafío es salir de la zona de confort y no contarse cuentos o no caer en sus propios sesgos. Pero conocer los sesgos cognitivos y conocer cómo funciona el sistema 2 es un buen camino para empezar. Bien, en honor al tiempo, y que me encanta ser puntual y terminar a la hora exacta, y son las 20:00, es un desafío para mí terminar siempre a la hora, les voy a agradecer la participación. Mi correo electrónico lo voy a dejar escrito en el chat, por si alguien quiere escribirme directamente. Yo en general contesto los correos, no me demoro más de un par de días, y yo encantada de cualquiera que tenga alguna inquietud o duda o requiera más información, se la puedo compartir.
Yo voy a sacarle una foto a la pantalla de los participantes para después pedir que les manden, ahí está, que les manden el video de la presentación y por favor siéntanse libres de compartirlo. Muchas gracias por habernos acompañado, qué pena no habernos podido ver cara a cara, que me hubiera gustado mucho, ¿sí? Que les vaya muy bien. Chao, Leonardo. Chao, Alfredo, que se despidieron.